La segunda consulta que quiero hacerle es, ayer se le consultó a usted, por una compañera, respecto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que estaba integrando un nuevo grupo político. Sin embargo, ayer justamente cuando estábamos en la plenaria de Morena, platicamos con el senador Monreal, pues él decía de que el ingeniero tenía permiso para todo por la cuestión de que lo apoyó desde el principio. Sin embargo, el ingeniero ya publicó una carta en la cual se desdijo justamente de que ya no pertenece a este grupo. Es preguntarle, consultarle si mantiene este tema que mencionaba ayer de que él es un opositor ya para usted. A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa que lo siguieron manejando. Entonces, cuando me preguntan, pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Yo creo que aclaró. No, pero usted, en cuanto al calificativo de que era un opositor ya para usted. Es que de todas maneras no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores, ¿no? Porque ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo, que los moderados no son más que conservadores más despiertos, más audaces, más simuladores. Pues no ven los intelectuales y los periodistas famosos que se disfrazaban de independientes y eran más conservadores que Lucas Alamán. Entonces me da mucho gusto porque no leí el documento, pero era una crítica, por ejemplo, exagerada, ¿no?, sin fundamento, porque están fuera de sí, acerca del supuesto militarismo que prevalece en México. Nada más, imagínense, el general Cárdenas fue presidente de México y no militarizó al país, ayudó a los campesinos, ayudó a los obreros, recuperó los bienes que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros. Fue un presidente popular, patriota, y 2 veces secretario de la Defensa. Entonces, ¿cuál militarismo? Politiquería. ¿Y qué autoridad moral tienen los abajo firmantes si todos ellos fueron parte de la corrupción o cómplices o toleraron la corrupción que imperó en los últimos tiempos? El saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México, todos ellos, todos esos actores. ¿Qué puede decir narro? Sí, fue rector y luego lo mandaron de delegado del PRI a Ecatepec
para hacer fraude, de matraquero, y fue el que acuñó la frase de los ninis, y es el que sigue ahí de cacique en la UNAM, poniendo, quitando rectores. ¿Qué alternativa puede significar? Narro y otros, la mayoría de ellos. Ya basta de simulación. Y celebro mucho que se haya deslindado el ingeniero Cárdenas, y como lo expresa, que haya debate, y lo va a seguir habiendo, pero que no quieran engañar al pueblo diciendo hay una dictadura, hay una tiranía, no hay democracia, se quiere, ¿cómo es que le atribuyen a Adán que dijo? Destazar la democracia. Entonces, ¿sigue siendo buena su relación con el ingeniero? ¿Sigue siendo buena su relación con el ingeniero? Sí, yo lo estimo mucho, pero además lo respeto, porque es precursor del movimiento democrático. Nosotros llegamos a la presidencia para impulsar una transformación, la cuarta transformación, con el apoyo de millones de mexicanos. Esto no es asunto de un solo hombre, somos millones, y fue un proceso que se fue dando durante el tiempo, se fue decantando, muchos se quedaron en el camino porque son mujeres, hombres de poca fe. Yo me acuerdo que cuando el 2006, pues muchos se desencantaron, luego se volvieron a animar, pero en el 12 muchos dijeron no se va a poder, nunca se va a poder. Yo escribí por ese desánimo, por esa desolación que había, un libro que se llama No decir adiós a la esperanza. Y me acuerdo que en ese libro, a ver si lo buscas, puse un fragmento de un poema que dedica el maestro Pellicer a Bolívar, donde cuenta de que hay así un momento de mucha tristeza y él está enfermo y van a verlo, lo visita un amigo y le pregunta ¿y qué va a hacer ahora? En el lenguaje coloquial. Y dicen que en el catre donde estaba, exclama, ¿no?, el Libertador, triunfar. En esos momentos
Algunos, pues, se desencantaron, se deprimieron y otros siguieron, porque así es esto, también para enseñanza de los jóvenes. Hay que caminar hacia adelante y se puede uno caer y hay que levantarse y hay que seguir caminando y se vuelve uno a caer y seguir caminando, no dejar de caminar hacia el ideal que se busca. Esa perseverancia es lo de Juárez. Imagínense, ocupan los invasores todo el país y empiezan los ofrecimientos. El mismo Maximiliano le escribe y le dice: vamos a ponernos de acuerdo, vamos a compartir el gobierno. Dice Juárez: no voy a aceptar a un extranjero gobernando mi país. Y luego traiciones de su gente más cercana, por lo mismo que le insistían: ya, vamos a negociar, esta causa está perdida, esta empresa no tiene futuro. No. Y a Paso del Norte, a lo que es ahora Ciudad Juárez, a resistir. Y eran 30,000 soldados franceses del ejército más poderoso en ese tiempo en el mundo. Y el pueblo de México triunfó con la perseverancia, la firmeza de principios de Juárez y de los liberales, que eran excepcionales, mujeres y hombres. Entonces, es esto. Mire, en estos días de desolación, desaliento y depresión por el fraude, porque es que esto lo vivimos. Cuando el fraude del 2006, la gente lloraba, sufrieron mucho, la gente grande. Muchos ciudadanos se preguntan si vale la pena seguir insistiendo en cambiar las cosas o de plano hacerse a un lado y dejar que la vida pública transcurra sin ellos, sin nosotros, los que hemos venido propugnando por una transformación profunda de México. Otros con razón cuestionan si la vía electoral es el camino hacia el cambio y sin apostar a la violencia sugieren que deberíamos explorar otras formas de lucha más eficaces. Todo esto se planteó después del 12. Entiendo el coraje y el desencanto y el malestar que producen este nuevo fraude y la arbitrariedad con la que fue cometido, el del 2012, así como el mensaje prepotente de que nos quitarán hasta el derecho a la esperanza. Por eso decidí dedicar un tiempo para escribir este libro, compartir mis reflexiones sobre el qué hacer, como se decía antes, o qué sigue, como se dice ahora. Adelanto mi optimismo valiéndome de Carlos Pellicer, que en su poema Balada trágica del corazón, dedicado a Bolívar, cuenta que en medio de malos acontecimientos y enfermo, un amigo que le amaba
a Bolívar, le preguntó a don Simón: ¿y ahora qué va usted a hacer? Triunfar. El Libertador respondió con loca fe. Eso es, pues, luchar. Entonces, en todo este proceso participaron muchos. Ya hay quienes se nos adelantaron. Y la verdad, lo he dicho en otras ocasiones, habían quienes pensaban que no nos iban a dejar. Por eso, cuando se triunfa, fue algo sorprendente. Decían algunos: pellízcame para ver si es cierto. Y ahora están mucho más satisfechos, porque siempre queda la duda: ¿qué va a suceder? ¿Se van a cumplir los compromisos? Y yo creo que la gente está sintiendo que estamos cumpliendo los compromisos. Entonces, por eso hay pues alegría y la gente está contenta. Otros no, pero pues tampoco son nuestros enemigos, son nuestros adversarios. Y no vamos a imponer nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, convencer, persuadir. Y es de sabios cambiar de opinión. Hay mucha gente, bueno, hasta empresarios que participaron en los fraudes porque aportaron dinero, participaron cuando la guerra sucia del 2006, me han ofrecido disculpas y lo valoro mucho, lo valoro y vamos a seguir. Además, es por el bien de nuestro país, por el bien de México. Ya no se podía seguir como iban las cosas. Pues esto de García Luna, pues es una vergüenza, independientemente de cualquier cosa. Hay un testigo que le empiezan a cuestionar y dice, le dice el abogado de García Luna: ¿usted mató o mandó a asesinar a 1000 personas? Y creo que él contesta: no, a 100. ¿Qué es eso? ¿En qué estábamos? Entonces, vale la pena seguir adelante, luchando por purificar la vida pública.